Bienvenidos a Francia en Foco, su cita con la actualidad francesa por las pantallas de France 24. En el capítulo de hoy, los jóvenes franceses comprometidos, pero no en política. Analizaremos el comportamiento de ese grupo etario de cara a las presidenciales del próximo año. Hablaremos con el autor de un libro que hace una radiografía de los franceses de 18 a 35 años. Y para terminar, la migración es un tema que suele colarse en la pre-campaña electoral francesa. Les contaremos el difícil recorrido aquí de un célebre extranjero. Los jóvenes franceses se movilizan, un 37% de ellos, según una encuesta del año pasado, reconoce haber firmado alguna vez una petición en línea, que es la manera más simple, pero también más masiva de compromiso. Si no, 4 de cada 10 reconocen haber dado alguna vez parte de su tiempo a alguna organización como voluntarios. Sin embargo, la participación baja cuando hablamos de política, sin ir más lejos, las regionales de este año, en que un 87% de los jóvenes de 18 a 24 años se abstuvo. Fuimos al encuentro de un grupo de activistas medioambientales, en su mayoría, que está organizando unos talleres para acercar la política tradicional a los jóvenes. Esta es su historia. Es sábado en París y estos jóvenes realizan una dinámica de grupo para conocerse y entrar en confianza. Van a pasar toda la tarde juntos haciendo una inmersión en política, analizando temas como migración, políticas sociales, precariedad juvenil e igualdad de género. Stacy Algren, joven activista medioambiental convencida de que la política sí puede interesar a su generación, organizó esta formación a través de su organización Pensar el Después, tras hacer una dura constatación. Hoy los menores de 35 años son un 40% de la población francesa, lo que es enorme, pero a nivel de nuestras instituciones no representamos nada. Si vemos, por ejemplo, la Asamblea Nacional, 4 diputados de un total de 577 tienen menos de 30 años. Entre los alcaldes, solo un 4% tienen menos de 30 años. Y en el Senado hay solo un senador con menos de 30. Estamos en una gerontocracia, somos gobernados por los viejos, y es problemático porque eso nos lleva a situaciones donde las ambiciones, los valores y las misiones que mueven a la juventud son ignorados. Pienso en la ecología, la igualdad de género y la justicia social. Necesitamos una renovación democrática. Cada vez más organizaciones se movilizan para reinventar el voto, para reinventar la democracia participativa y dar más lugar al ciudadano. Los jóvenes se entrenan, por ejemplo, en el arte de debatir. Hoy discuten sobre migración. Uno de ellos debe defender más regulación de los flujos humanos y el otro la posición contraria. Los argumentos eran sólidos en ambos lados. Era difícil no estar convencida por la persona de enfrente porque tenía también muy buenos argumentos, pero es muy interesante para hacer evolucionar nuestro pensamiento. Juliette pertenece a una organización que propone el servicio cívico juvenil, a través del cual los inscritos se dedican a labores sociales como el acompañamiento de personas solas, discapacitadas o migrantes. Participar de este taller es dar un paso más en su compromiso social. Aquí estoy para participar de la evolución de nuestra sociedad, encontrar otros jóvenes, ver cómo encontrar otras maneras de pensar distintas que las mías. Es para hacer escuchar nuestra voz en las elecciones que llegan, para que seamos escuchados, para que otros jóvenes tengan ganas de meterse en la política, porque nos toca directamente más que a otras personas, porque es nuestro. La política, en cambio, no es algo cercano para Marion. Este estudiante de escuela de comercio de 24 años nunca ha votado, pero su actitud ha cambiado de cara a las presidenciales del próximo año. Me cuesta tener confianza en los políticos de hoy. Sin embargo, el debate de hoy con respecto a la presidencial me parece antisocial, antihumano. Divide a la gente y me gustaría tener las armas para comprender lo que va a pasar y poder tener una voz esta vez en la elección presidencial. Estos talleres terminarán con una hecatombe democrática en enero, en que los asistentes redactarán un petitorio que enviarán a quien resulte electo en las presidenciales de abril. Y para conversar sobre el compromiso de los jóvenes franceses con la política me encuentro con Stuart
Chau. Él pertenece al Instituto de Sondeos Via Voice y es coautor con Frédéric David del libro La Fractura, que hace una radiografía de la juventud entre los 18 y los 30 años. Buenos días, Stuart. Bonjour. Stuart, el libro se llama La Fractura porque identifica 3 quiebres en la juventud francesa. ¿Cuáles son esos quiebres que hacen que sea difícil catalogarla? La primera es la fractura entre los jóvenes franceses de hoy y los de las generaciones anteriores, ya que esta encuesta se realizó entre 1957 y 2021. La segunda es una fractura entre los jóvenes de 2021 y la generación anterior, los jóvenes de más edad. Y la tercera es una fractura dentro de la misma juventud, ya que esta juventud de 18 a 30 años no es monolítica, se compone de un conjunto de experiencias. Cuando usted habla de valores, ¿cuáles son esos que eran importantes para la generación con las que comparó la generación actual? Los mayores, los de más de 35 años, por así decirlo, le dan prioridad a la libertad, mientras que los jóvenes le dan prioridad a la igualdad. Esto tendrá consecuencias grandes e importantes en la forma en que leerán la sociedad, pues verán esta sociedad francesa como profundamente desigual. Entonces, ¿hacia qué organismos se vuelca la juventud francesa y por qué no la política? Para los jóvenes franceses, la política ya no es el acto de votar. En primer lugar, creen que los actores políticos de hoy en día son deshonestos. Es un poco de adagio de todos están podridos. Actualmente, más del 80% de jóvenes entre 18 y 30 años consideran que el personal político francés es deshonesto. Y el segundo elemento que explica el hecho de que ya no crean en la política es la impotencia que perciben en el mundo político actual. La impotencia sobre estos jóvenes que ya no creen que el personal político vaya a responder a los problemas y desafíos del mundo de mañana. Así que, primero que todo, están comprometidos con el medio ambiente y luego con la igualdad. La primera razón es que son unos jóvenes que consideran que tienen toda la legitimidad para implicarse en el medio ambiente. Esos actores se consideran legítimos porque existe la idea de que heredaron un mundo que no eligieron necesariamente, y también las consecuencias, las decisiones que no necesariamente tomaron, que fueron tomadas en el pasado. Así que, finalmente, tienen este sentimiento de legitimidad para actuar. El segundo elemento que explica su compromiso con el medio ambiente es el hecho de que el compromiso con el medio ambiente es un poco la concretización de un tipo de compromiso propio de los jóvenes, es decir, el compromiso individual. Y eso es muy importante. Los jóvenes ya no creen en la política porque no creen en el principio de la representación, de la delegación del poder. Y comprometerse con el medio ambiente es recuperar el poder para uno mismo. Y yo diría que el tercer elemento es que, a través del compromiso con el medio ambiente, reinventan los espacios políticos y de compromiso. Lo vemos hoy en día. Cuando nos comprometemos con el medio ambiente, nos comprometemos en nuestra vida cotidiana, pero también nos comprometemos a través de otros canales como las nuevas redes sociales, que conocemos muy bien y que son muy influyentes, pero también a través de los nuevos modos de protesta, la marcha por el clima, el boicot. Todo esto es impulsado por los jóvenes y como resultado transforma los modos de compromiso político. Muchas gracias, Stuart Chau, por estas aclaraciones para France 24. Merci. En el reportaje, los jóvenes debatían sobre inmigración. Justamente me encuentro frente al café Les Deux Magots, donde el artista español Pablo Picasso solía venir con sus amigos a comienzos del siglo XX. Hoy, una exposición en París nos cuenta el difícil recorrido como extranjero que tuvo el malagueño en Francia. Es el más francés de los artistas españoles. Sin embargo, la relación entre el malagueño Pablo Picasso y su tierra de acogida no siempre fue fácil. Cuando aún vivía en Barcelona en 1901, la Galería Vollard de París le dedicó una exposición. Su viaje a París alerta a un comisario de apellido Rouquier, que le abre un primer expediente comparable a la ficha S con la que hoy se señala en Francia a los terroristas. En esa carpeta se citan sus amistades con catalanes afincados en Montmartre, como prueba de su carácter anarquista, pero también las temáticas oscuras e inhabituales de sus cuadros. Comment le fait d'être étranger dans une France
Cómo ser extranjero en una Francia que está en medio de una ola de xenofobia influye en la trayectoria y obra de Picasso. Esa es la pregunta que yo me puse. Es una pregunta que tiene actualidad hoy porque estamos en un periodo electoral y la cuestión de la identidad de los migrantes está por todos lados. Picasso muestra justamente cómo el aporte de las diversas culturas es positivo para Francia. Combien l'apport de culture plurielle à la France est positif. Durante la Primera Guerra, Picasso es un extranjero y se lo hacen notar. Un extranjero durante las guerras necesita una autorización para moverse de una ciudad a la otra. Es lo que se llama un salvoconducto. Y ahí estamos en 1918. Y él pide ir de Montrouge a Biarritz para su luna de miel. Durante la Segunda Guerra, Picasso se ha hecho un nombre en Europa del Este y Nueva York, gracias a los mercaderes de arte Kahnweiler y Stein. Es además un multimillonario comprometido con la República Española y el antifascismo. Sin embargo, Francia le deniega su pedido de nacionalidad en 1940. Émile Chevalier, el funcionario a cargo, saca a la luz el informe de 1901 y junto a otras pruebas justifica el rechazo. Necesitaba la ciudadanía francesa en un momento preciso, porque tenía miedo por su vida, porque en España habían matado a García Lorca en 1936 como víctima expiatoria del fascismo. Tenía miedo, pero creo que nunca necesitó ser francés. En ese momento necesitaba tener derechos. Tras la liberación, se une al Partido Comunista, su verdadera patria según la exposición, y dona 10 cuadros a los museos franceses. El gobierno le concede entonces una tarjeta de residente privilegiado. La reconciliación queda impresa en los cuadros. Hoy, gran parte del patrimonio del artista pertenece a Francia, que levantó un museo para albergarlo. Gracias a la ley de sucesión del escritor y ministro de Cultura André Malraux, los herederos del español que no dejó testamento pagan cada cierto tiempo los derechos de sucesión en obras. Y hasta aquí este capítulo de Francia en Foco. Muchas gracias por su compañía y hasta una próxima por las pantallas de France 24 o en france24.com.